Hola, ¿cómo están mis amigos, mis hermanos, mi hermanita, mis estudiantes, todos ustedes? Yo soy Hugo Cerda, como ustedes saben, PhD en Biología de Imperial College con una larga carrera académico y científica en América Latina y en otros países de Europa y China. Hoy les voy a hablar de una cosa maravillosa que ocurrió en el año 2000 para acá. Y es que gracias a la resonancia magnética funcional se ha descubierto dónde está el tercer ojo, qué significan los viajes astrales y cuáles son las regiones del cerebro que tienen que ver con la meditación, con los estados profundos de la meditación y con el estrés y cómo podemos manejar el estrés meditando. Como ustedes saben, en los años 60, durante la época de los hippies, se empezó a hablar de la meditación, se empezó a ir a la India y también se experimentó con drogas psicodélicas como el LSD. Ese fue un tiempo muy excitante. Hubo también una ciencia que se realizó ahí, incluido en Harvard, donde se investigó mucho sobre el efecto del LSD y la meditación sobre la mente humana, siguiendo las tradiciones que estábamos recibiendo en forma intensa en los años 60 y 70 desde el oriente, la India, básicamente Nepal. Estamos muy agradecidos por esa gente, sacrificio que hicieron porque fueron expulsados de Harvard, esos científicos. Pueden encontrar libros, pueden dar de poner en la descripción uno de esos libros maravillosos sobre la vida de esos científicos. Bien, entonces, pero hay que esperar hasta el 2000 realmente, y un poco después, a través de una técnica que se llamó resonancia magnética funcional, que en inglés se dice fMRN, Functional Magnetic Resonance, en el cual se podía observar el cerebro en los distintos estados de la mente. Entonces se empezó a estudiar nuevamente la meditación. A su vez, esta gente que había estado en los años 60 y los años 70 llegó pues a lo más alto intelectualmente en la cultura estadounidense y mundial. Y entonces empezaron a hacer los directores de Google, directores de Apple, y toda esta gente había estado en esa onda de ir a la India y experimentar con la meditación. Y entonces ya meditar y toda esta historia del LSD ya no era malo. Empezó a ser pues una cosa que estaba en boga, y pues la alta gerencia cultural y creativa de los Estados Unidos y otros países europeos empezaron a seguir eso. Nosotros también en América Latina, tengo que decirlo, ¿no? Yo mismo recibí esa influencia de parte de mi madre, en los años 70, 80, y ella me llevó a hacer meditación trascendental y yo aprendí esa técnica, porque era como un boom, estaba surgiendo pues nuevamente. Entonces ahora llega esta maravilla que es la resonancia magnética funcional, que nos permite estudiar el cerebro cuando el cerebro está meditando. Tengo que agradecer a varios de mis seguidores, especialmente Miguel, que me indujeron a hacer este estudio profundo, sobre estos nuevos avances que han habido. Entonces tengo que decir que se ha descubierto dónde están los centros que tiene que ver con la meditación, Se han descubierto qué pasa con los viajes astrales, qué significa eso. Que yo, gracias a mi madre, agradezco nuevamente, he tenido esa sensación como de desconexión del cuerpo, que llaman viajes astrales. Y he tenido también estados de meditación profunda, que es muy muy sana y tiene mucho que ver con estos ciclos de envejecimiento y rejuvenecimiento que estamos teniendo, porque te quita el estrés, te hace sentir mejor, te baja el cortisol, te libera serotonina, baja la presión arterial. Es decir, es algo realmente bueno, como viene pues enseñando las filosofías orientales desde hace mucho tiempo, y también nuestras religiones occidentales hacen algún tipo de meditación. Entonces descubrieron, que el tercer ojo está en la parte del cerebro prefrontal izquierdo, básicamente, ¿no? Aunque
Hay otras áreas como la ínsula, que está relacionado con él, y la amígdala, ¿no? Es un diálogo que se establece allí como todo en el cerebro, ¿no? Y está muy cerca pues del tálamo, y está en comunicación con el tallo cerebral y tal. Entonces, pero bueno, esas son las zonas que más se iluminan en la resonancia magnética funcional. No importan los nombres, solo tengo que decirte que es básicamente el cerebro y la zona frontal del cerebro la más avanzada, ¿no? Como humanos, que como animal humano que somos, que tenemos con respecto a los otros animales, ¿no? Allí está ubicado la zona que se ilumina cuando meditas y cuando también tienes estos viajes astrales, que lo llaman, ¿no? Que es una como desconexión que tienes con tu entorno. Ya, entonces no es la glándula pineal, que es muy particular, porque es que te decían que ese era el tercer ojo porque tenía que ver con la luz, ahí se libera la melatonina, ¿no? Entonces, incluso los reptiles, ustedes no lo van a creer, los reptiles tienen aquí como una membrana, no tienen hueso, para que les llegue la luz directamente hasta la glándula pineal y les diga de día, ¿no? Los pájaros tienen un cráneo muy corto, muy suave. Nosotros no, tenemos un grueso cráneo, y pues nuestra glándula pineal está bien oculta ahí donde está el cuarto ventrículo, en el centro del cerebro. Entonces, pero no llega a través del ojo, como expliqué pues en otro video, y separa la producción de la melatonina. Entonces no es esa glándula, ¿no? Pues se creía que era esa, no, es cerebro. La parte prefrontal en comunicación básicamente con la amígdala, y bueno, en la parte prefrontal varios núcleos, ¿no? La cíngula, la ínsula. Entonces, bien, esos son los que se iluminan. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando uno está meditando? ¿No? Entonces, meditar básicamente hay muchas formas de meditar, ¿no? Quiero decirlo primero, ¿no? Hay muchas formas de meditar y pueden encontrar muchas formas en el internet, o me escriben, ¿no? En los comentarios, y yo les diré pues algunas que hay, ¿no? Pero ahí me pudiera pasar una hora completa hablando de las distintas formas de meditar. Yo conozco una, ¿no? La meditación trascendental, que me llevó mi madre. Pero hay muchas otras. Muchas otras. Pero todas se basan en respirar. Respirar. Inhalar y exhalar, ¿no? Entonces, como la forma que tú inhalas y tú exhalas, y tú inhalas 2 veces y exhalas 2 veces. Eso básicamente hay distintas variaciones, ¿no? Entonces eso lo que hace es enfocar tu mente, enfocarla hacia adentro, ¿no? O sea, tu mente, estas áreas que mencioné, están preocupadas de sentir tu cuerpo hacia adentro, y entonces tú con eso las activas, ¿no? Porque tú estás respirando. Eso no significa que tu mente no va a vagar, ¿no? O sea, tu mente vaga, pues, o sea, no puede estar. Ahí está el punto de llegar a meditar bien, y es que tú tienes que enfocarte, y entonces tu mente va a empezar a vagar. Que si vi a mi esposa, vi a los niñitos, vi, qué sé yo, el compañero de trabajo. No, entonces tú tienes que volver a enfocarte. Entonces esa es la fuerza de llegar a meditar profundo. Y es que tú te vuelvas a enfocar y te vuelvas a enfocar. Entonces vas a aprender a enfocarte. Enfocarte en tu respiración. Con lo cual tú vas a alcanzar un estado de la mente enfocado hacia adentro, algo así, ¿no? Entonces con eso tú logras que todas tus áreas del cerebro prefrontal se concentren, ¿no? En esto. Entonces llega un momento en que tú te desconectas incluso de la sensación interna de tu cuerpo, ¿no? Y eso es lo que llaman el viaje astral. Y entonces eso es una desconexión, ¿no? Que ocurre también cuando la gente sufre un estrés muy fuerte, un estrés postraumático, viste un choque, entonces quedas como desconectado, como paralizado, ¿no? Ahí es un estado parecido, ¿no? Pero en este caso estado positivo, ¿no? No es lamentablemente porque tuviste un accidente, ¿no? Sino que porque tú te relajaste muy profundamente y te desconectaste hasta de tu interno. Y entonces ahí es que tu mente vaga, ¿no? Pero ya no lo puedes controlar del todo muy bien, porque tú estás desconectado incluso de ese control que tú tenías de tu respirar. Y entonces empiezas como a ver cosas, ¿no? Empiezas como a ver cosas. Eso es lo que llaman el viaje astral. Entonces cada quien verá lo que está en su memoria, ¿no? Lo que está en su memoria. Yo he tenido esa experiencia, es bien difícil de conseguir, ¿no? Es bien difícil de conseguir, hay que estar muy relajado, ¿no? Y entonces, pero bueno, tú te ves a ti mismo, ves el alrededor, o sea, tu mente, ¿no? Tu mente. Lo que tengas en tu mente en ese momento. Entonces a mí normalmente me da miedo, no siento miedo, o sea, ahí está la amígdala metida, ¿no? La amígdala me dice peligro, peligro, peligro. Y entonces yo
vuelvo, no que la gente siente que lo llaman de vuelta, ¿no? Hay muchas cosas en la internet explicadas. Eso está en el cerebro, se iluminan las áreas del cerebro, ¿no? Se iluminan las áreas del cerebro y produce grandes estados de relajación. Entonces, estar en un estado de meditación, ojo, no es lo mismo que dormir, ¿no? Que mi hermano siempre me dice, cuando yo medito mucho tiempo, se burla de mí y me dice, no, tú estuviste durmiendo, pero en realidad no es dormir, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Yo puedo llegar a meditar 10, 20 minutos, ¿no? Pero no es dormir, aunque pueden haber estados parecidos a dormir, ¿no? Parecidos a dormir. Entonces, de dormir es otro estado que nosotros hemos tratado. Entonces, también, ojo, que no hay que meditar muy tarde por la noche, porque como requiere mucha concentración, entonces se te va a concentrar el cerebro y después te va a costar relajarte. Entonces medita la primera mitad de la tarde o la mañana. Y es altamente recomendable, tal como dicen los gurús de Google, Apple, ¿no? Y todos estos genios que hay ahí, que yo los admiro. Ellos pues venían de los años 60 y entonces ahora están impulsando que todos sus empleados mediten. Entonces yo te llamo a ti, a que en primer lugar medites, ¿no? Busque tu propia forma de meditar. Hay muchas, ¿no? Puedes meditar poco tiempo al principio, 10 minutos. No, hay esta doctora que yo sigo, que básicamente lo que estoy contando aquí lo seguí de una científica que está en la Universidad de Nueva York. Bueno, esta doctora que ahora es la decana de la Facultad de Ciencias y Artes, Wendy Suzuki, ¿no? Una tipa extraordinaria, ¿no? Entonces ella estudia esto de la meditación, la memoria, ¿no? La parte del cerebro. Entonces yo leí varios de sus artículos y me llevó a otros artículos para poder hacer este resumen. Entonces ella tiene su propio método, ¿no? Yo no lo he experimentado, luego yo no lo puedo decir, pero tú lo puedes ver, yo te voy a dejar el link, ¿no? Y ustedes pueden ver su propio método para meditar. Lo recomiendo ampliamente porque te va a bajar el estrés, te va a subir la dopamina, vas a sentirte mejor, vas a tener mejor memoria, vas a tener mejor relaciones con la gente. Entonces es algo que nos viene desde las culturas orientales, que al principio, en los años 60 y 70, con té se estudió y pues no se pudo avanzar mucho, más bien los científicos que lo hicieron terminaron mal. Entonces, pero ahora, gracias al avance de la ciencia y la técnica, pues ya hemos avanzado muchísimo en eso, aunque todavía quedan muchas cosas más por saber. Y por eso os llamo a que haya más científicos y busquen el apoyo de la ciencia en cada uno de sus países para seguir avanzando en este y otros aspectos que nos llevarán a tener una vida mejor, para que nos reunamos algún día cuando todos tengamos 90, 100 años y hayamos avanzado como sociedad y hayamos avanzado como cultura, y allí estaremos. Espero que todos ustedes sanos, gracias a comer bien, meditar, hacer ejercicio y sobre todo dormir bien, que yo les haya ayudado con estos YouTube que estoy haciendo con bastante esfuerzo y bastante dedicación. Así que dale like y suscríbete. Gracias a todos, gracias hermanita, gracias Miguel por impulsarme a hacer esto, y gracias por escucharme y dale like. Adiós.